Bueno, 13:31 de la tarde, 1:31, hoy es jueves, hoy suena esta sintonía, hoy es jueves de Rincón Literario en el sur de Madrid. Chema Contreras, muy buenas. Muy buenas, amigo David, pues aquí estamos y mágico, fíjese si es mágico que es, no sé si se ha percatado usted, el último jueves de mayo, que todo se acaba. Pues te voy a decir una cosa, si eso es cierto, como así parece, igual nos quedan, ¿cuántos? ¿3 jueves de primavera? Sí, porque vamos, que el verano lo tenemos aquí. Lo tenemos ya mismo. Fíjese quién nos iba a decir en marzo de hace un año, cuando nadie se esperaba nada de lo que tenemos encima. Pues mire, el último jueves del mes de mayo del 2020. Perdón, de 2021. De 2021. Y lo vamos a celebrar con nuestra invitada de hoy, que es Lucía Arca, autora de Y despertarme contigo. Lucía, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos? En Zaragoza. Buen sitio ese. Es que es maña, ella es maña, es mañica. Y vivo, sí, en la Tierra del Ebro. Y entonces ahí está con su último trabajo, ¿no? Y despertarme contigo. Porque fíjate, se habla mucho, a mí me hace gracia la gente que critica que si la novela romántica, que si no sé qué, que si novela romántica erótica, que es que cómo puede haber gente que lea ese tipo de novela. Sin embargo, es una de los géneros literarios que más se leen, ¿no? Sí, además, durante el encierro, durante la pandemia, ha sido uno de los géneros que más lectores ha tenido y que más nos ha sacado un poquito del pozo, realmente. Sí. Ahí se ha visto la cantidad de adeptas y de adeptos que tiene. Sí, porque vamos a ver, en Rincón Literario, como saben los seguidores y las seguidoras nuestras, no hay vetado ningún género. O sea, nosotros, claro, ahí estaría, ¿no?, llegando al sumum, pero tenemos todos los géneros. Y sin embargo, cuando se habla de literatura romántica, juvenil romántica erótica, hay muchísima gente que se aficiona y que le gusta esa literatura, porque a mí en el fondo me es muy divertida. O sea, yo me he divertido muchísimo con Y despertarme contigo, por la forma de narrar y de contar las historias, los personajes, desde tu prisma, Lucía, desde tus manos, ¿no? Pues te lo agradezco mucho, estoy recibiendo comentarios muy positivos de lectoras y lectores, estoy muy agradecida, pero es que además, es verdad, son unas historias muy agradecidas también a la hora de escribir con personajes que realmente tú no tienes la libertad que tienes en la fantasía, en el sentido de que, bueno, no puedes hacer cualquier cosa, estamos en el mundo real, claro, y hay unas reglas, ¿no? Pero luego, a nivel de conversación, puedes decir y hacer lo que quieras, entonces hay muchos tipos de personalidades y puedes utilizar la que quieras. Yo aquí intento plasmar un poquito de todo. Tenemos a la locura de Viviana, sí. todas las locuras del mundo. Tenemos a Nidia, que es una persona hiperresponsable, a Enzo, que está como un poquito hacia adentro, ¿no? Es una persona contenida, que arrastra traumas. Entonces, un poquito un abanico de personas que al final alguien se va a sentir identificado con una o con otra, o incluso con varios. Y eso es muy bonito y muy divertido. Y bueno, lo que te digo, lo más importante y lo más divertido de estas historias son los diálogos. Los diálogos, yo ahí me dejo llevar, se nota que bebo mucho del cine y de las series. Sí, me dicen además, y lo agradezco también, y me lo he pasado pipa escribiéndolo y comentándolo en la lectura conjunta, ha sido pues fenomenal. Porque nuestra invitada es una fanática y yo diría que casi una experta, ¿no? Porque yo le he escuchado algunos de los comentarios que tiene de películas y sobre todo de series, de cualquier plataforma. Le da igual, no le hace ascos a ninguna plataforma ni a ninguna serie, ¿no? Y ahí se empeña. Y sí es cierto que muchas de las series que ahora mismo hay un corte de series de este género también, ¿no? Ya sí, desde luego románticas, menos erotismo, donde los diálogos, lógicamente, en una serie, en una película, son muy importantes, y cuando los trasladas aquí, tienen esa realidad, ¿no? Porque yo creo que quien lea esta novela de Y despertarme contigo, que está editado por Tinturas, identificas a algún personaje, o sea, conoces a alguien que si no es como Enzo, que si no es como Nidia, que si no es como alguno de los personajes, se le acerca mucho, ojo, o a lo mejor la realidad supera la ficción, ¿no? Uy, muchas veces, pero realmente lo que digo, incluso el nombre de Nidia viene de una amiga mía que se llama así, y teníamos ya la broma de que mucha gente no se sabía su nombre. Claro. Y aquí esto está toda la novela diciéndole Nadia, Nivea, Nuria, Nerea. Sí, le llama de cualquier forma menos Nidia, ¿no? Que la exaspera, desde luego, pero es ese juego, ¿no?
ese juego donde él se pica con ella de esa manera. Pero también en este tipo de novelas, y es algo que a mí me gustaría llamar la atención a la gente que a lo mejor tiene cierto reparo a la hora de leer este tipo de novelas, este tipo de literatura, es que se refleja la sociedad. Y la sociedad con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? ¿Y a qué me quiero referir? El maltrato, el bullying, la falta de confianza, el abuso de poder en los trabajos sobre todo, los trabajos precarios, etcétera, etcétera. Es decir, con esa comedia romántica de entradas y salidas y demás que se hacen muy dinámicas, también se tratan en el fondo, digamos, todos estos temas. Completamente, sí. O sea, con un tono siempre de humor, claro, poniendo por delante la risa, el buen rollo, pero de fondo siempre vamos a tratar, o por lo menos es mi caso y sé que el de muchas compañeras que se dedican también a romántica, temas importantes, como bien has dicho, el maltrato, tanto físico como psicológico, tanto a mujeres como a hombres, el abuso de poder, en efecto, en el entorno laboral, los trabajos, como bien has dicho, pues los becarios, ¿verdad?, que a veces eso no está pagado. Sí, sí, sí. Y muchas otras cosas. Son temas que están ahí, que quizás parece que están de pasada, pero que en ocasiones también tratamos más a fondo, intentando que prevalezca la comedia, porque yo he intentado que este libro sea un libro ameno y divertido, pero no dejo de meter temas que considero importantes, lo hago en todas mis novelas. Y de hecho al principio hay una nota de autora que tuve que poner de cara a, bueno, a la violencia de género, ¿no? Número de 016, pues si alguna persona sufre... bueno, es víctima de violencia de género, pues que pueda llamar y que identifique un poquito lo que vienen siendo las señales. Al final es verdad que se puede transmitir un mensaje absolutamente importante partiendo de una novela romántica, muy amable de leer, pero estás transmitiendo mensajes absolutamente importantes, es lo que estamos diciendo. Eso por no contar, Lucía, que es que el romanticismo no es suficientemente importante ya. Pues sí, es verdad. Es que el amor de sí no mueve el mundo, debería. Claro. ¿No? Hay demasiado odio. A veces hay demasiadas cosas negativas, sobre todo últimamente en redes, lo estábamos hablando, de que empieza a haber mucho lo que se llama hateo, mucha negatividad. Y a mí me da pena porque todo nace siempre como con muy buen rollo, con muy buenas intenciones, y empieza a prevalecer siempre una dinámica más oscura, y me gusta que haya eso, que prevalezca el amor, las buenas intenciones, el buen rollo. Entonces, sí, el amor intentemos que mueva el mundo. También es verdad que no es que las cosas malas sean mayores que las buenas, sino que pesan más. Sí, eso es cierto. Y también porque yo creo que al hilo de lo que dices de las redes sociales, hemos adoptado como mecanismo que somos más listos que los demás cuanto más odio destilamos. Y cuanto más criticamos al resto y más minusvaloramos al resto. Y yo creo que debería ser al contrario. Somos más inteligentes cuanto más amemos al resto, ¿no? Completamente de acuerdo. Es que hay una tendencia, ya digo, del querer, además, imponer un criterio. Sí. Con una especie de odio. Estamos siempre hablando de la libertad de expresión y cada vez veo más una libertad de odio, más bien, que una libertad de expresión, porque nuestra libertad, lo comentaba también el otro día en redes sociales, termina donde empieza la del prójimo, se está perdiendo un poquito eso. Me da miedo, porque en verdad no es mucha gente la que lo hace, pero llama demasiado la atención y empieza a ser como una especie de tendencia. Cierto, y repito, que no es todo el mundo, pero es algo que empieza como a empañar un poco las redes sociales y me da pena. Y por eso es necesario el romance, y por eso es necesario reír y tener novelas positivas, novelas divertidas, que traten temas importantes, pero que al final del día nos dejen una sonrisa en el rostro. Sí, este género sois más las autoras que los autores, que digamos os dedicáis a ellos, que también hay autores, y autores muy buenos y con muy buena novela, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría también decir que, con independencia de que lo escriban mujeres o lo escriban hombres, que no es literatura para mujeres o literatura de mujeres. Es literatura y punto, ¿no? Yo me he divertido muchísimo, me he reído muchísimo con todos los personajes. El que vayan intercambiándose las voces de unos protagonistas y otros, en este caso de Nidia y de Lorenzo, de Enzo, pues hace que la novela sea muy dinámica y que se vea el punto de vista de uno y de otro ante situaciones que se conviven y que se viven, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante y muy dinámico. ¿Tendrías por ahí para leernos un poquito, Lucía? Para que se hagan un poquito una idea. Al principio, quizá. Venga. Me alegra mucho que te haya gustado, porque además es lo que digo,
y lo que acabas de comentar, que tienes toda la razón, realmente la literatura no hay literatura de hombres y de mujeres, creo que eso es como lo de los colores, colores de hombres y de mujeres, hay que quitar esos prejuicios ya, efectivamente, he quedado totalmente arcaico, hay literatura y punto, yo es que no, creo que no, como lo has dicho, no se puede mejorar, entonces, pues lo repito, es así, y hay que disfrutar cada uno con lo que nos guste, claro, y a veces abrirnos un poquito a otro tipo de historias y no prejuzgarlas. Claro, ¿te gusta la historia o no te gusta? Con independencia de quién la haya escrito, punto pelota. Nada más, nada más. Adelante, cuando quieras, Lucía. A ver, os leo un poquito al principio. Podría haber llenado la nota con frases como no eres tú, soy yo, necesito tiempo para pensar, o alguno de esos tópicos que protagonizan innumerables monólogos, pero no lo hizo. Al menos, por eso le doy las gracias. 6 palabras, solo esas le hicieron falta para transmitirme el mensaje. Ya no te quiero, lo siento. Y 3 malditos puntos como 3 puñales que dejaban en suspenso el resto de la explicación. Nunca entendí la expresión de tener el corazón roto hasta que encontré aquella hoja de papel posada sobre la almohada estriada por los primeros rayos de sol. Mis sollozos ahogados y el rugido del motor del coche fue todo cuanto escuché. Se había marchado para no volver. Este es el trocito y el inicio del drama de uno de los personajes. Que es Nidia, en este caso. Y luego pues vendría otro trocito, que sería otro personaje. No, nunca me desvelo cuál es. Esto lo tiene que averiguar. Vaya, lo siento. Luego, no te preocupes. Luego lo cortamos. Qué pena que sea en directo. No, lo siento, Lucía. Joder, bueno, pues era uno de los personajes. Metemos un pitido que se coloque donde quiera. Bien, pero son unos personajes que han tenido una situación determinada y bueno, pues la vida, el universo, llámese lo que sea, en este caso Lucía ha sido su artífice, les ha juntado y a partir de ahí, pues veremos qué es lo que sucede. Ahí lo dejamos, Lucía. Ahí lo dejamos. ¿Vale? Y que ya la gente, bueno, pues averigua. Es que me es muy difícil cuando he disfrutado con la lectura y David se ríe porque lo sabe, que me dice, chico, joder, que decimos no hacer el spoiler. Bueno, si ustedes estaban en otro momento... Realmente no es un spoiler. No, pero se puede saber desde el principio, no habría ningún problema. Sí, pero... No lo digo porque en plan, a ver, cada uno, de hecho, nunca lo he dicho y nadie me ha preguntado jamás. Todo el mundo da por hecho quién es quién y es como muy divertido también ese juego. Sí, como sí, los sí. comienzos Sí. Y cada uno ya saca sus conclusiones. Sí, es verdad que según vas, es muy interesante porque según vas avanzando las páginas vas haciendo tu propia composición de lugar para ver si... ¿Qué pasó? ¿Por qué están así de mal? Que claro. La gente, porque realmente todo risas, pero también tiene sus momentos de tensión. Sí, claro. Es que forma parte de la vida, como bien decía antes David, el romanticismo, pero no todo es de color de rosa. Sí es cierto que la novela, este género, tiene unos finales, tampoco como muy esperados, ¿no? Pero tiene un final que te reconforta, ¿no? Sí, y entonces... Es como tomarte un caramelo que empieza amargo y acaba siendo dulce, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo. Como la vida misma, que es el que tiene de todo. Claro. Yo creo que es lo más bonito de este tipo de novelas, o por lo menos a las que yo intento hacer. Y yo siempre prometo finales felices, o lo intento darlos. Sí. Pero es verdad, Lucía, también que hay cierta tendencia que minusvalora los finales felices. Parece que para ser un buen final tiene que acabar mal. Y no entiendo por qué. Sí, está muy de moda. No lo sé, hay gente que le encanta, de verdad, si le encanta el drama, yo lo respeto. Pero sinceramente, yo con mi nivel de ansiedad y de drama y de la vida real... ya tenemos bastante, claro. Yo me pongo mis series de risa, mi Mother Family, que me lo he visto 3 veces por lo menos, mi Younger y mis cosas de risa, y ahí estoy yo. Sí, pero es verdad que no hace falta que acaben todos muertos en las series y haya sangre y tal. Oye, pues en un momento dado está muy bien, pero hombre, esta saturación que tenemos a veces de finales trágicos, pues tampoco la entiendo. Así que gracias también por poner un fin. Alguna vez, pues está muy claro. bien, Sí. Todo el día, 24/7, no, a mí, por favor, un poco de evasión, de diversión, de risas, de jaja, porque la vida ya tiene mucho drama. Ya tenemos una pandemia. Entonces yo cuando la gente me decía, ¿qué más queremos? Decía, te tienes que leer esta novela porque estoy llorando, una depresión, y decía, yo no, te lo agradezco de corazón, pero mira, va a ser que no. Claro. Disney. No Sí. Hay momentos para todo. Oye, Lucía, ¿nos dejas que sigamos con otras recomendaciones y enseguida te retomamos? Por supuesto. Venga, estupendo. A ver, Chema, ¿qué tenemos más? Pues mira, para los jóvenes de la casa y no tan jóvenes, La idea más tonta del mundo, editado por Maeva Young, de Jimmy Conley, y bueno, pues la verdad es que es una historia muy divertida, tanto él
ha hecho los textos como los dibujos, porque es ilustrador. Es novela gráfica. Es novela gráfica, efectivamente. Entonces, o cómic, como digamos lo conocemos, pero la traducción nuestra es novela gráfica. Es cofundador de Niños que Aman los Cómics, Kids Love Comics, y la verdad es que es muy divertida y cuenta su propia historia. Es decir, cuando él se inicia en el mundo del cómic, tiene 13 años. Jimmy es muy popular, estaba entre los mejores de su clase, máximo anotador del equipo de baloncesto, que sabemos que en Estados Unidos, bueno, pues se juega al baloncesto y tiene la importancia y el peso que tiene en los estudios, pero todo cambia cuando un día se ve obligado a confinarse, porque no está bien, ha tenido un problemilla y no pueden ir al final del campeonato ni nada y se queda en casa. Y a partir de ahí pues surge esta bonita historia que dice así. Imaginaros solo un poquito, voy a leeros un poco, es como comentábamos, novela gráfica, le van a hacer una entrevista en televisión, él tiene 13 años y bueno, pues según está en su habitación detrás del ordenador, pues le dicen: Jimmy, no se te ve la cara, perdón, ¿así está mejor? Y dice: estupendo. Bueno, pues entonces vamos a empezar con esta entrevista, pero es que si estás detrás del libro, pues no se te va a poder ver la cara. De acuerdo. Entonces, Jimmy, solo para contrastarlo, este cómic tuyo lo escribiste, dibujaste y publicaste todo por tu cuenta. Bueno, mis padres me ayudaron con la impresión, pero bueno, pues sí, el resto lo hice yo solo. Es impresionante, gracias. Uy, es que estoy un poco nervioso porque nunca me han hecho una entrevista en televisión. Y bueno, pues a partir de ahí empieza esta historia, donde él cuenta que tiene 13 años, a partir de ahí empieza a dibujar, empieza los primeros bocetos, pero él cuenta también en una nota que hay como el autor, que antes comentaba nuestra invitada, lo importante que son esas notas de autor, cómo surge todo. Cuando él empieza a contar un cómic, se lo da a un amigo suyo que tiene su edad y dice: mira, Jimmy, es que esto no lo va a leer absolutamente nadie. Cuando el chaval está ingresado, y la historia es un poco triste, ¿no? Muy triste, él está ingresado porque tiene leucemia y al final le dice en una de las visitas: ¿pero por qué no escribes de nosotros? ¿Te estás inventando una historia tal? ¿Por qué no escribes nuestra historia? ¿O escribes tu historia? ¿O escribes de nosotros? Y a partir de ahí, cuando termina el cómic inicial, que es por donde empieza todo, y bueno, pues fallece este amigo suyo, Peque, de leucemia, y entonces él, en homenaje a él, publica este libro, y por eso dice que a partir de ahí empezó todo. La idea más tonta del mundo, que es: ¿y por qué no escribo de mí, de nosotros? ¿Qué es lo que realmente conozco? Y la verdad es que está muy bien, y todas las charlas que da en colegios van encaminado de que si a ti te gusta dibujar, si tú tienes un sueño, si tú quieres hacer algo, te empeñes en ello, porque solo si te empeñas y te esfuerzas lo vas a conseguir. Y esta es pues la historia de Jimmy Gonlui, y que está editado por Maeva Young y en novela gráfica. Es muy interesante además ese mensaje, ese doble mensaje, efectivamente, que traslada a los demás. En páginas web. Pues mira, vamos a teclear luciaarca.wixsite.com/autora y ahí vamos a conocer más sobre nuestra invitada, y es una persona muy activa en redes sociales, como antes hemos comentado un poquito: Facebook, Twitter e Instagram. Buscarla en Instagram, os vais a divertir muchísimo con ella, porque también escribe, y por eso es uno de los motivos por los que está con nosotros. Pero como antes hemos comentado, y ahora haremos más, todas las críticas de series, de películas y demás son fabulosas, y además su empiece, y no le voy a desvelar, su salutación, su saludo al iniciar esos vídeos, pues a mí me encanta cuando me saluda de esa manera, porque a mí me saluda. Cada uno se dará o no por saludado, pero a mí me saluda siempre que entro a ver qué es lo que tiene que contarnos. Y para los peques de la casa, misandriruli.blogspot.com. Luego lo vais a ver en Ser Madrid Sur, está puesto el enlace, y en José M. Contreras también, y ahí veis que es muy divertido todo lo que nos cuenta, porque es un país virtual y maravilloso donde te vas a perder entre juegos, actividades, manualidades, experimentos y, por supuesto, libros.
muchos libros. Pues todo ello lo podéis encontrar en estas páginas que os hemos comentado. A golpe de clic. Y en la lista de los más vendidos, como siempre en FNAC Madrid, tenemos en narrativa, otra vez, Sira, de María Dueñas, editado por Planeta. En De Bolsillo, Culpa Mía, de Mercedes Ron, editado por B de Bolsillo. Poesía teatro con Cada noche te escribo, de Patricia Benito, editado por Aguilar. Y en infantil juvenil tenemos Una herencia peligrosa, Amanda Black 1, de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes, editado por B de Block. Y venga, vamos a volver a saludar a nuestra invitada de hoy, a Lucía Arca. Lucía, sigues por ahí, ¿no? Por aquí sigo, escuchando todo lo que decís. Muy bien, y hablaba antes del tema de Instagram, sobre todo, que estás muy ahí, y ¿qué recibes tanto de los comentarios de series y de películas como de los libros que saben que has publicado? Que tampoco sabe mucha gente que escribes, ¿no? Se piensa que solo eres un instagramer que está ahí y punto, ¿no? Tengo mucho feedback. Yo venía de mi propio blog que tenía La pluma del ángel caído, y hace un tiempo, bueno, los blogs han quedado un poquito más atrás, aunque hay algunos que siguen muy activos, otros se quedan atrás, y lo que hicimos es pasarnos directamente a Instagram. Yo al principio era LP de Ha caído, de La pluma del ángel caído, obviamente eso es impronunciable, y hola, okay. Y digo, bueno, me lo voy a cambiar y voy a poner Lucía Arca, y al final lu.arca. Ahí me tenéis en Instagram hablando un poquito de todo. Y en efecto empecé hablando de libros, de cómics, leo bastante cómic, de manga, también de series, tanto de animación como de acción real, de películas y un poquito pues de cosas que me apetece, la verdad, de todo. ¿Y qué vas recibiendo? Te decíamos que tienes buen feedback de la gente, pero sobre todo de la literatura, de tus textos publicados. Muy buen feedback, sí, la verdad es que la gente se porta muy bien. En el momento que saben que escribo, si entran a algún directo o se enteran por los stories, mucha gente va a ver qué hago, adquiere el libro, me pasan siempre la foto porque saben que me encanta coleccionar las fotografías de los libros, verlos en los estantes, verlos en sus casas, es algo que me parece maravilloso, me parece súper bonito, es como viajar un poquito a la casa de cada uno y la verdad es que el feedback siempre es muy bueno. Me gusta que me escriban por mensaje directo y siempre que puedo contesto. Se inicia a veces una conversación súper divertida alrededor de los personajes. Ya digo que si tengo tiempo respondo y si puedo fangirlear lo hago porque me lo paso fenomenal. Al final para mí escribir es un placer, aunque a veces me impongo obviamente tiempo si me impongo cosas, pero es un placer, disfruto muchísimo creando historias que a mí me gustaría leer y vamos, nunca voy a hacer algo que a mí no me guste. Entonces espero que la gente lo disfrute y de momento hasta la fecha es lo que está ocurriendo y me lo están haciendo saber. Así que fenomenal, no puedo estar más contenta en ese aspecto. Ya sabemos, como todo, es un mundo muy duro, es un mundo que hay que trabajar mucho, es un mundo que requiere esfuerzo y bueno, para adelante. Pero es muy interesante, Lucía, cómo la evolución tan frenética que tenemos en las nuevas tecnologías, que lo que hoy vale dentro de 3 meses no valdrá, lo que hoy se crea dentro de un año estará anticuado, pero es verdad cómo esa evolución nos ha llevado a que el mercado de la comunicación audiovisual sea, desde luego, no sea ni un monopolio ni un oligopolio, y sobre todo que haya aumentado tantísimo la oferta que al final yo creo que todos tenemos un nicho de mercado para poder no solo expresarnos, sino descubrir un montón de cosas, en tu caso, pues hablando de series, de literatura, de cómics, un montón de cultura que a lo mejor antes no estaba accesible al público en general. Es así, ahora podemos efectivamente hablar de lo que queramos, donde queramos, damos enseguida, gracias a los hashtags y a las recomendaciones con gente del mismo perfil, o incluso con gente similar pero que no encaja de todo, que nos va a enseñar cosas nuevas también, que vamos a implementar, ¿no?, nuestro día a día o a nuestras próximas lecturas o próximos visionados. Eso al final nos enriquece mucho y también hace que ampliemos nuestro círculo incluso de amistades. Sí. Es muy bonito y se puede utilizar para el bien y por desgracia también para el mal, claro, como hemos dicho, aquí todo el mundo opina de todo. Sí. Las formas, lo importante es las formas y creo que eso tiene que prevalecer por encima de todo siempre. Claro, cuando esto no existe